Durante años, Telly&Ton construyó un imperio que parecía intocable. Millones de dólares fluían, la lealtad estaba asegurada y el silencio se imponía en cada nivel. Desde fuera, todo parecía hermético. Pero detrás de ese poder, un reloj hacía tic-tac. Porque cuando las cosas comenzaron a desmoronarse, no sucedió como nadie esperaba. No fue a través de una redada dramática ni de una traición repentina en las calles. En cambio, las grietas surgieron desde dentro. Y una vez que empezaron, no hubo forma de detener lo que vendría a continuación. En octubre de 2011, a plena luz del día, el alcalde de Nueva Orleans, Mitch Landrieu, se presentó en el paseo central de South Claiborne Avenue, una de las avenidas más transitadas de la ciudad. El tráfico fluía, la gente observaba, las cámaras grababan. No se elige un lugar así a menos que se quiera hacer ruido, y eso era exactamente lo que buscaba, un mensaje. Días antes, un brutal crimen había sacudido la ciudad. Curtis Matthews, gerente del bar Jazz Daiquiri, había sido asesinado. Pero aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Curtis ni siquiera debía ser el objetivo. Estaba allí solo porque su hermano John, el verdadero propietario, ya había sido expulsado de la ciudad tras sobrevivir a algo sacado de una pesadilla. 17 disparos. Eso fue lo que John recibió en su propia casa en Glengarry Road, 17. Y de alguna manera, sobrevivió. Entonces, la pregunta es, ¿por qué él? Porque John había testificado. Había hablado en la corte contra Telly&Ton en un caso relacionado con el asesinato de Darnell Stewart, de 23 años. Y una vez que hizo eso, fue marcado. Cuando no pudieron alcanzar a John, fueron tras Curtis en su lugar. Esa fue la naturaleza de esta reacción en cadena. Sin embargo, los rumores callejeros apuntaban también en otra dirección. Se decía que Jesse Reed y Darnell Stewart estaban detrás del ataque a George Caplanton, el primo y mano derecha de Telly. Normalmente, se esperaría que el sistema interviniera, asegurara la situación y la manejara limpiamente. Pero eso no ocurrió. Así que los primos Anton, Telly y André decidieron que no esperarían a nadie. Y es aquí donde las cosas toman un giro cinematográfico. Estamos hablando de una persecución callejera en toda regla. André, al volante de un Mustang, estaba decidido. Vio a Stewart, y en lugar de retroceder, pisó el acelerador a fondo. El Mustang se estrelló directamente contra el coche de Stewart. Lo que sucedió a continuación dejó a los testigos atónitos. El impacto lanzó a Stewart 62 metros por los aires, voló por encima de un poste telefónico, girando, dando vueltas, perdiendo sus zapatos y hasta parte de su ropa en el aire. Fue un caos en cámara lenta. Luego vino el impacto final. Stewart se estrelló contra un poste de servicios públicos y después contra el pavimento con una fuerza brutal. Era el tipo de impacto que debería haber acabado con todo en ese instante. Pero no fue así. De alguna manera, seguía vivo, roto, apenas respirando, pero vivo. Y fue entonces cuando Telly intervino. Se acercó y vació el cargador, 11 disparos, 4 de ellos en la cabeza. En ese momento, la escena dejó de parecer real. El accidente por sí solo ya era digno de una película de terror, pero lo que siguió fue algo completamente distinto. Sin piedad, sin vacilación, solo un final frío y brutal en medio de la calle. Y tan rápido como apareció, André desapareció. No esperó, no miró atrás, simplemente se desvaneció. Pero hubo un error crucial, alguien lo vio todo. El dueño de una tienda de decoración cercana tenía una vista despejada. Y, lo que es más importante, sus cámaras estaban grabando. Esas imágenes llegaron directamente a la policía. Y así, la situación se volvió mucho más tensa para Telly. En ese momento, la ciudad ya había tenido suficiente. El alcalde Mitch Landrieu volvió a aparecer en público. Esta vez, sin rodeos. Las cámaras lo enfocaron de nuevo, su tono era grave. Dejó claro que irían tras ellos. Y no solo fueron palabras. Respaldó sus intenciones sacando $10,000 de sus propios fondos de campaña y entregándolos a Crime Stoppers para ayudar a localizar a los asesinos de Curtis Matthews. Así, la presión se extendió por todas partes. Las calles hablaban, la policía vigilaba, el liderazgo de la ciudad intervenía.
Y de repente, Telly ya no se movía solo en las sombras, estaba en el centro de atención. Pero hay algo más. Telly no se convirtió en un cerebro criminal de la noche a la mañana por lo sucedido en el Jazz Daiquiri Lounge. Hay una historia mucho más profunda. Los fiscales federales dirían más tarde que Telly había estado sentando las bases años antes, construyendo lo que ellos afirmaron era un imperio de drogas de $43 millones desde una pequeña y modesta casa en Josephine Street, en Central City. Ahora, piensen en eso por un segundo, algo tan grande, operando desde un lugar tan pequeño. Ese tipo de operación no permanece en silencio por mucho tiempo. Y una vez que la gente comienza a notarlo, la presión aparece. En abril de 2006, esa presión se hizo evidente. Un hombre llamado Darvin Bessie pasó en coche e intentó eliminar a Telly en un tiroteo desde un vehículo, pero no salió como había planeado, porque solo una semana después, Bessie fue encontrado muerto en Martin Luther King Boulevard. Y así, las calles comenzaron a hablar. La noticia se extendió rápidamente, Telly se encargó. Venganza, limpia y sencilla. Uno de esos momentos que marcan el tono, si disparas, más te vale terminar el trabajo. Después de eso, el nombre Anton comenzó a tener un peso diferente. Luego, en junio, solo 2 meses después, todo escaló. Los titulares de todas partes comenzaron a gritar sobre lo que llamaron la masacre de Central City. 5 adolescentes fueron encontrados muertos dentro de una SUV justo en la esquina de Josephine y Daniel. Y esa ubicación, todos sabían que era territorio Anton. Así que no pasó mucho tiempo antes de que su nombre se viera involucrado. Y la forma en que los testigos lo describieron, ni siquiera sonaba real. Una SUV se detiene. Un momento normal. Nada fuera de lugar, hasta que lo es. Telly supuestamente se acercó al vehículo y le disparó al primer hombre en la cabeza. Luego se giró y le disparó al conductor. El coche comenzó a rodar, avanzando lentamente. Y en lugar de retroceder, él siguió moviéndose con él, caminando junto a la SUV, paso a paso, disparando hacia el interior, eliminando a las 3 personas restantes. Cuando terminó, no entró en pánico. Simplemente corrió de vuelta a la casa de su madre. Y hay que tener en cuenta que todo esto sucedía en una ciudad que ya estaba sufriendo. El huracán Katrina ya había dejado a Nueva Orleans conmocionada, expuesta, tratando de reconstruirse. La gente todavía lidiaba con la pérdida, con el caos. Luego, sucedió esto. 5 jóvenes, Maris Hunter, Arsenio Lilman Hunter, Warren Love, Simeon Hiram Taylor y Reggie Patty Dancelor, fueron abatidos por una ráfaga de balas. No fue solo otro crimen, sino algo que impactó de manera diferente. Algo que hizo que la gente se detuviera y realmente observara lo que estaba sucediendo en Central City. La situación se volvió tan grave que el Estado tuvo que intervenir. La gobernadora Kathleen Blanco llamó a la Guardia Nacional y a la Policía Estatal solo para intentar calmar las cosas. Así de lejos había llegado. Pero cuando se trata de quien apretó el gatillo, ahí es donde las cosas se dividen. Oficialmente, un asociado de Anton conocido como Mike Anderson fue culpado por ello. El caso se cerró en papel, pero los fiscales federales nunca estuvieron de acuerdo. Hasta el día de hoy, mantienen su postura, creen que Telly fue quien lo llevó a cabo. Luego llegó el año 2007, y las cosas no se ralentizaron, solo cambiaron. En abril, Darnell Stewart, Jesse Reed y Karen Peters hicieron una parada normal en el puesto de raspados Red Rooster en Clara Street. No buscaban problemas, solo querían algo rápido. Pero el momento oportuno puede cambiarlo todo. Telly y su primo Troy los vieron por casualidad, y en lugar de dejar pasar la oportunidad, actuaron. Mientras Stewart y los demás intentaban marcharse, de repente estalló una ráfaga de disparos que atravesó el coche antes de que alguien pudiera reaccionar. Cuando todo terminó, Karen Peters era el herido. Sobrevivió, pero en ese mundo, sobrevivir no significa que haya terminado. Solo significa que se ha retrasado, porque hay una regla que todos entienden, aunque nadie la diga en voz alta. La sangre se paga con sangre. Y tardó 8 meses, pero la venganza llegó. En diciembre de 2007, en Heardtown, a plena luz del día, George Anton, el primo de Telly, estaba lavando su coche. Entonces Stewart, Reed y Peters se detuvieron y abrieron fuego allí mismo, en el lavadero de coches.
Capo fue abatido. Ese fue su desquite. Pero si pensaron que con eso cerraban el capítulo, habían malinterpretado toda la historia. Porque no se toca a un Antón y se sale impune. La respuesta ya se estaba gestando, ya estaba en marcha. Y lo que vino después, lo que ocurrió en el Jazz Daiquiri Lounge, no solo añadiría más cuerpos a la cuenta, sino que desestabilizaría por completo el imperio Antón para siempre. En mayo de 2008, 5 meses después del asesinato de Cap Antón, se podía sentir el cambio en el ambiente. Las calles estaban tensas, como si todo estuviera a un mal momento de estallar. Telly Antón y su primo André llegaron a un punto en el que esperar ya no era una opción. Localizaron a Darnell Stewart fuera de un bar de daiquiris y lo abordaron allí mismo. Como mencionamos antes, la policía intervino, por supuesto. Telly fue arrestado por el asesinato y, por un segundo, pareció que las cosas finalmente se calmarían, pero no fue así. Pagó una fianza de $1 millón y salió de la cárcel como si nada hubiera cambiado. Ahora, aquí está el giro. En lugar de volver directamente al caos, se retiró para dirigir toda una operación. Telly pasó aproximadamente un año concentrándose en los negocios. Pero en junio de 2009, esa pausa terminó. Jesse 22 Reed estaba en Terpsichore Street, simplemente sentado en el porche de una casa abandonada. Nada ostentoso, solo un día más. Lo que no sabía era que lo estaban observando. Telly se acercó, pero esta vez no estaba solo. Con él viajaba Walter Urkel Porter. Una cara nueva, pero hambrienta. Un sicario a sueldo que intentaba demostrar su valía, buscando ganarse su lugar. Había estado persiguiendo esta oportunidad, sabiendo que Telly tenía enemigos alineados uno tras otro. Este trabajo valía $10,000 y también contaban con respaldo. Kevin Jackson estaba en la mezcla, listo para añadir más potencia de fuego. Todo estaba planeado. Telly señalaba el lugar, mostrando exactamente dónde solía sentarse 22. Entonces, de repente, la acción comenzó. Las puertas se abrieron, saltaron y los disparos comenzaron. Telly inició el ataque, pero Porter lo llevó a otro nivel. Se paró sobre Reed y siguió disparando. No unos pocos disparos, no solo lo suficiente para hacer el trabajo. 50 balas en un solo hombre. Jackson también se unió, añadiendo más disparos antes de que todos se dispersaran y desaparecieran. Y cuando todo terminó, no fue solo un asesinato, fue una declaración. Los investigadores contaron más tarde 59 casquillos esparcidos por ese porche. Prueba de hasta dónde llegaron. Porter no solo estaba haciendo un trabajo, estaba tratando de demostrar algo. Demostrar que él era a quien llamar cuando realmente importaba. Pero en todo ese caos, cometieron un error. Dejaron un testigo. Y eso lo cambia todo, porque la violencia no se detiene ahí, simplemente se traslada. Ahora está ligada a otra persona, alguien que vio demasiado, un hombre llamado Hassan Williams. Él estuvo allí la noche en que Jesse Reed fue asesinado. Lo vio de cerca. Y cuando habló con la policía, lo que describió fue escalofriante. Era el 20 de junio de 2009. Williams y Reed se detuvieron frente a una casa. Reed se quedó en el coche terminando una llamada telefónica mientras Williams salía y se dirigía al porche, solo para buscar algo de comer. Parecía un momento normal. Nada inusual, nada urgente. Entonces, algo llamó su atención. Un coche giró en la calle, y de repente, sus faros se apagaron. Ese es el tipo de detalle que al instante se siente mal. El coche siguió moviéndose lento y silencioso, casi como si no quisiera ser visto. A medida que se acercaba, Williams comenzó a enfocar al conductor, y fue entonces cuando lo reconoció. Era Telly Antón. Apenas hubo tiempo para procesarlo. Antes de que Williams pudiera reaccionar por completo, el coche aceleró repentinamente. Todo estalló a la vez. Williams y Reed salieron corriendo en direcciones opuestas, guiados por el instinto. Pero los disparos ya los perseguían. Las balas rasgaban el aire. Más tarde, Williams descubrió la verdad: Reed no solo fue herido, recibió 50 disparos. Cuando la policía llevó a Williams y le mostró una rueda de reconocimiento, no hubo vacilación ni dudas. Señaló directamente a Telly, identificó el coche y mencionó que había otras 2 personas dentro.
uno conduciendo, dos saltando para terminar el trabajo. Una semana después, se presentó ante un gran jurado y repitió toda la historia bajo juramento. Cada detalle, cada momento. Y así, al hacer lo correcto, esencialmente había firmado su propia sentencia de muerte. El 4 de julio de 2009, mientras la mayoría de la gente celebraba, Hassan Williams salía de su casa en Dwyer Road, en el este de Nueva Orleans. Pero no llegó lejos. Walter Urquell Porter ya estaba allí esperando. La emboscada fue rápida, calculada y definitiva. Hassan fue asesinado antes de que tuviera siquiera la oportunidad de reaccionar. Cuando los investigadores realizaron las pruebas de balística, el resultado fue escalofriante. Las balas extraídas del cuerpo de Hassan coincidían exactamente con las utilizadas en el asesinato de Jesse, 22 Red. La misma arma, la misma mano detrás de ella. Y así, el patrón se volvió imposible de ignorar. Porter no actuaba por impulso, estaba trabajando. Le habían pagado $10,000 para silenciar a un testigo y cerrar un cabo suelto. Con la mayoría de sus rivales muertos o enterrados, Tellington finalmente tuvo espacio para respirar. El caos se calmó lo suficiente como para que pudiera concentrarse en lo que le había dado su nombre en primer lugar: mover producto y ganar dinero. Según estimaciones federales, su equipo traficaba entre 5 y 8 kilogramos de cocaína cada semana. La operación en sí no era ostentosa, pero era constante y efectiva. Mulas corrían de un lado a otro a lo largo de la enero del 10, llevando cargamentos desde Houston a Nueva Orleans. Una vez que el producto llegaba, se dividía en cantidades más pequeñas, pasaba por distribuidores de nivel medio y finalmente llegaba a los traficantes callejeros. Era una cadena de suministro sencilla, pero mantenía el flujo de efectivo y la máquina en funcionamiento. Pero incluso con todo ese impulso, todavía había un problema que Telly no podía ignorar: John Matthews, el propietario del Jazz Daiquiri Lounge, había visto demasiado. No era solo otro nombre flotando en el fondo, era un testigo ocular del asesinato de Darnell Stewart. Y, lo que es más importante, no se echaba atrás. Matthews era un veterano de Vietnam y ya había dejado claro que estaba dispuesto a subir al estrado y testificar contra Telly. Eso lo convertía en una amenaza que no podía dejarse pasar. Así que, recurrió a la única persona en la que confiaba para manejarlo, Walter Urquell Porter. Por $10,000 por cada trabajo, Porter no hacía preguntas. La noche del 24 de octubre de 2010, salió con un único objetivo: eliminar a John Matthews. Y para asegurarse de que nada saliera mal, llevó refuerzos: Thomas Skirtanton. Dentro de su casa en Glengarry Road, Matthews intentaba relajarse después de un largo turno en su bar en Down Road. Pero había una carga sobre él, una sensación que no podía sacudirse. Sabía en lo que estaba involucrado. Sabía a qué tipo de personas se enfrentaba. Miró la pequeña pistola de 2 disparos que tenía cerca y se dio cuenta de la verdad: si venían por él, eso no sería suficiente. Así que se levantó para buscar algo más potente. Esa decisión le salvó la vida. Momentos después, la puerta principal estalló. Una ráfaga de disparos atravesó la casa. Explosiones de escopeta mezcladas con lo que sonaba como fuego automático, pero Matthews no se paralizó. Luchó. A pesar de estar en desventaja, devolvió el fuego y logró hacer que se retiraran. Porter y Anton se vieron obligados a retroceder, pero el daño ya estaba hecho. Matthews había recibido 17 impactos de bala. Pasó 2 semanas en coma, debatiéndose entre la vida y la muerte. Cuando finalmente despertó y se estabilizó, no dudó. Abandonó Luisiana de inmediato, poniendo distancia entre él y las personas que intentaron matarlo. Antes de irse, entregó el control de su negocio de daiquiris en Claiborne Avenue a su hermano Curtis, solo para mantener las cosas en marcha hasta que pudiera venderlo y seguir adelante definitivamente. Pero marcharse no significaba que hubiera terminado. 9 meses después, John Matthews tomó una decisión que la mayoría de la gente no tomaría. Volvió a Luisiana, de regreso al mismo entorno que casi lo mata, porque ya no huía. Quería enfrentarse a Tellington en la corte y testificar sobre lo que había visto. Cuando el juicio comenzó, la tensión en la sala fue inmediata. La fiscalía entendía exactamente el tipo de riesgo que corría Matthews e intentó que la sala fuera desalojada. Antes de que subiera al estrado,
pero el juez denegó la petición. Fue una decisión que generó serias dudas. Matthews ya había sido objetivo una vez. Había mucho en juego y, sin embargo, el tribunal se negó a limitar la exposición. Incluso después de un segundo intento de la fiscalía, la respuesta siguió siendo la misma, no. Así que Matthews subió al estrado frente a una sala llena. Se podía ver en él, estaba conmocionado, emocionado, cargando con el peso de todo lo que había sobrevivido. Mientras hablaba, guió al tribunal a través de los eventos previos al asesinato, reviviendo momentos que claramente todavía lo atormentaban. En un momento, admitió que estaba vigilando a Telly de cerca porque no quería morir. Su enfoque, su miedo, todo estaba ligado a la supervivencia. Habló de pensar en su esposa, de intentar recordar detalles incluso cuando el pánico se apoderó de él. Cuando se le preguntó cómo se sentía ahora, se quebró. La experiencia seguía siendo cruda, todavía dolorosa, y estaba claro que estar allí era el último lugar donde quería estar. Algunas personas podrían intentar etiquetar lo que hizo, pero la realidad es más compleja. No solo estaba señalando con el dedo, estaba enfrentándose a algo peligroso, algo que ya había intentado quitarle la vida. Al testificar, se estaba poniendo de nuevo en la línea de fuego. Y eso requiere un nivel de coraje que la mayoría de la gente nunca entenderá. Por otro lado, la defensa intentó sembrar la duda. Dos mujeres, Danielle Hampton y Sana Johnson, testificaron que Telly estaba con ellas en el Hotel W cuando ocurrió el asesinato, pero su historia no se sostuvo. Los investigadores descubrieron pruebas que demostraban que Hampton conocía a Telly desde hacía años, contradiciendo su afirmación de que acababan de conocerse. Bajo presión, ella finalmente admitió que había mentido bajo juramento y que le habían pagado para apoyar su coartada. Sana Johnson, sin embargo, continuó manteniendo su versión de los hechos, con su abogado insistiendo en que no había hecho nada malo. Luego, las cosas tomaron un giro aún más extraño, algo que parecía sacado de una película de crímenes. Un miembro de la familia Hampton intentó infiltrarse en el grupo de jurados durante el nuevo juicio. El objetivo exacto no está claro, pero el mensaje sí: esta es una familia dispuesta a llegar a extremos para proteger a los suyos. En cuanto al veredicto, el proceso fue todo menos sencillo. El primer juicio terminó en un jurado dividido, dejando todo sin resolver. Pero el segundo juicio trajo un resultado diferente. Esta vez, el Estado aseguró la condena que buscaba. Sin embargo, esa victoria tuvo un costo. Solo 3 días después de que Telly Hampton fuera sentenciado a cadena perpetua, comenzó la represalia. El 15 de octubre de 2011, Curtis Matthews estaba de pie fuera del Jazz Daiquiri Lounge, el mismo negocio que había asumido para su hermano. Fue emboscado. Walter Urquhart abrió fuego, disparándole 14 veces. Curtis nunca tuvo una oportunidad. Después, uno de sus familiares habló con los reporteros, pero se negó a dar su nombre. El miedo era demasiado real. Incluso hablar conllevaba riesgo, y dejaron claro que no querían poner a nadie más en peligro. Ese silencio lo decía todo. Demostraba cuán profundo era el miedo, cuán poderosa la intimidación y cuán difícil era para cualquiera en ese entorno sentirse seguro al hablar. Incluso mientras las autoridades prometían limpiar las calles, momentos como este revelaban la verdad. Eliminar a los líderes no detiene inmediatamente la violencia. El sistema sigue moviéndose y las consecuencias siguen llegando. El alcalde lo dijo claramente: Telly Hampton había aterrorizado Nueva Orleans durante demasiado tiempo. Pero incluso con ese capítulo cerrándose, los asesinatos selectivos y la eliminación de testigos dejaron una realidad innegable. Este problema estaba lejos de resolverse. Con Telly Hampton sentenciado oficialmente a pasar el resto de su vida tras las rejas, podría haber parecido que la tormenta finalmente pasaba. Pero en realidad, ese fue solo el comienzo de una ofensiva mucho mayor. Las fuerzas del orden no se relajaron, intensificaron sus esfuerzos. Lo que siguió fue un esfuerzo coordinado a gran escala. La NOB, el FBI, la ATF y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos se unieron, trabajando junto a investigadores locales con un objetivo claro: desmantelar lo que quedara de la Operación Hampton. Esto ya no era solo sobre un hombre o un caso. Se había convertido en un momento decisivo para toda la red y cualquiera vinculado a ella. Las autoridades federales habían estado observando al grupo durante años, recopilando piezas discretamente.
Pero después del asesinato de Curtis Matthews, la urgencia cambió. La situación escaló y todo el peso del poder federal cayó con fuerza. La presión aumentó rápidamente y se hizo evidente. El superintendente de policía de Nueva Orleans, Ronald Serpas, actuó rápidamente, nombrando públicamente a Walter Urquhart Porter como el principal sospechoso del asesinato. Con el foco ahora directamente sobre él y sin ningún lugar donde esconderse, Porter se entregó solo 2 días después. Tras bambalinas, el caso siguió creciendo. Durante el año siguiente, los investigadores federales trabajaron metódicamente, acumulando pruebas, conectando nombres y construyendo algo mucho más grande que un solo cargo. Luego, el 19 de octubre de 2012, todo llegó a un punto crítico. La oficina del fiscal de los Estados Unidos, Jim Lehman, reveló una acusación exhaustiva de 22 cargos dirigida a 13 figuras clave relacionadas con la organización Anton. Los cargos pintaron un panorama claro. Los fiscales vincularon directamente el liderazgo del grupo con la violencia en las calles, nombrando a Telly Anton, Thomas Skirk Anton, Andre Anton, Walter Urquhart Porter y Kevin Jackson como los ejecutores principales detrás de una serie de asesinatos de alto perfil. Estos incluían los asesinatos de Curtis Matthews, Darnell Stewart, Jesse Reed y Hassan Williams. El desglose de la acusación mostró dónde el gobierno creía que residía el peso de la responsabilidad. Walter Porter, identificado como el asesino principal, fue nombrado en 14 de los 22 cargos. Telly Anton y Thomas Anton enfrentaron cada uno 9 cargos, reflejando sus roles centrales en la operación. Pero el caso no se detuvo con los hombres que perpetraron la violencia. Alcanzó a la propia familia. La madre de Telly, Shirley Anton, también fue acusada. Los fiscales la acusaron de mentir a un gran jurado, almacenar grandes cantidades de cocaína para su hijo y participar tanto en conspiración como en lavado de dinero. La investigación dejó claro que no era solo una organización, era una red profundamente arraigada en lazos familiares. Incluso con figuras clave arrestadas y enfrentando graves cargos federales, la violencia no desapareció simplemente. En Nueva Orleans, los efectos dominó continuaron. En agosto de 2014, Kareem Peters, conocido en las calles como K.I.C., fue encontrado muerto dentro de un Aquiere acribillado a balazos en un complejo de apartamentos en el este de Nueva Orleans. Su historia ya estaba ligada a conflictos anteriores. Años antes, había sobrevivido a un intento de asesinato por parte de Telly Anton. Más tarde, ese mismo año, se vengó matando a George Kaplanton. Durante un tiempo, logró mantenerse con vida, pero casi 7 años después, ese pasado finalmente lo alcanzó. Solo meses después, en diciembre de 2014, otro asesinato sacudió Central City. Morris Sparkman fue encontrado muerto en un balcón, resultado de un robo que salió mal. Había intentado robar a 2 miembros de la familia Anton durante un juego de dados clandestino, sin darse cuenta de con quién estaba tratando. Las consecuencias fueron graves. Julius Anton finalmente se declaró culpable de homicidio involuntario y ahora enfrenta una sentencia de 40 años. Quinton Anton también estuvo vinculado al caso y actualmente cumple 25 años por un cargo separado de distribución de heroína. Incluso con el liderazgo desmantelado, el nombre seguía teniendo peso y la violencia asociada a él continuaba surgiendo. Para junio de 2016, el proceso legal llegó a su etapa final. Un juicio federal de 3 semanas supervisado por el juez Martin Feldman expuso el alcance total de la operación. Cuando concluyó, Telly Anton fue condenado por 3 cargos de asesinato en apoyo del crimen organizado, relacionados con las muertes de Darvin Bessie, Darnell Stewart y Jesse Reed. Walter Urquhart Porter, su ejecutor más confiable, también fue condenado por 3 cargos federales de asesinato. A finales de ese año, ambos hombres recibieron sentencias de cadena perpetua. Otros miembros de la organización se vieron obligados a tomar sus propias decisiones a medida que el caso se desarrollaba. Algunos optaron por cooperar, aceptando acuerdos de culpabilidad ante la abrumadora evidencia. Otros no escaparon al mismo destino que Telly. Andre Anton y Kevin Jackson fueron sentenciados a cadena perpetua. Sin embargo, la cooperación tuvo un costo. Gerald Grock Howard, quien testificó contra Telly, fue posteriormente asesinado a tiros cerca de Freret Street en Uptown. Bobby Baskin, otro individuo que cooperó con las autoridades, tuvo un final similar. Sus muertes sirvieron como un crudo recordatorio de los riesgos que implicaba hablar.
Hoy, Telianton tiene 43 años. Permanece encarcelado en la Penitenciaría Estatal de Luisiana, confinado en una pequeña celda de 1,8 por 2,7 metros. La prisión misma tiene un legado pesado. Alguna vez fue una plantación de esclavos y es conocida desde hace mucho tiempo por sus duras condiciones y su pasado violento. Y ahí es donde pasará el resto de su vida.